Hoy te traigo los 10 mejores idiomas que vas a poder aprender en este 2025. Yo digo que estos 10 idiomas que te voy a contar son idiomas que son ampliamente hablados alrededor del mundo, que básicamente si los aprendes te van a abrir muchas puertas, tanto laboral como también relacionalmente. Vas a poder relacionarte con mucha gente y todo esto lo vas a poder hacer simplemente estudiando cada lenguaje 6 meses, simplemente 10 minutos o 20 minutos al día. Así que te van a contar los 10 idiomas más importantes que debes aprender. El 10º idioma, el cual yo recomiendo aprender, es el ruso. ¿Por qué? El ruso es un lenguaje que ha tenido una alta importancia histórica a lo largo del tiempo. No ha sido un lenguaje que se ha usado mucho debido al país que lo conforma. Fue un país que en los años 1940-1970 hizo la Unión Soviética. La Unión Soviética fue una superpotencia y sabemos que por historia fue básicamente una potencia muy influyente a lo largo de tanto la historia como las guerras. Entonces, el ruso tiene una gran historia por detrás, un trasfondo muy grande. Pero la razón por la que lo deberías aprender es por lo siguiente. Primero, que tiene el trasfondo que te había explicado. Segundo, es que el ruso es básicamente el idioma del país más grande del mundo. Rusia es el país más grande del mundo. Es importante porque también es muy importante aprenderlo porque básicamente eso te va a permitir profesionalmente, si es necesitado, pues que tengas que ir ahí. Es un lenguaje que tiene una alta historia y que también es interesante. Tiene personajes interesantes. Pasemos ahora con el 9º lenguaje. El 9º lenguaje es el japonés. Es el idioma de un país que es una superpotencia, que es Japón. Japón es una superpotencia y que básicamente es un país que tiene un alto comercio a lo largo del mundo. Un país que aparte también ha tenido influencia en la historia, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Japón es un país que también tiene bastante cultura lírica, ya sea mangas, este tipo de series y todas estas culturas. Básicamente yo digo que el japonés es importante, pues es un idioma que también es hablado, pues es un idioma perteneciente a una superpotencia y Japón es un país que es muy probable que si aprendes el idioma te puedas ir para allá para tratar de conseguir una mejor vida. Pues básicamente si quieres realmente tener una mejor vida, Japón es un buen lugar, pues aunque sea un lugar solitario y que tal vez la gente no sea muy social, si realmente quieres tener una mejor vida, Japón es un país muy bueno, pues es una superpotencia. Además que Japón es un país que básicamente tiene muy buen contenido, tanto de series, tanto de cosas de ese estilo, que es interesante y si lo aprendes pues va a permitirte leer más a fondo ese tipo de cosas. Por lo tanto yo te digo que el japonés es importante porque es un idioma que básicamente pertenece a una superpotencia a la cual es muy influyente en todo el mundo y que es un idioma que también nosotros vemos que hay gente que lo habla y todo esto. Entonces bueno, pasemos con el 8º idioma. El 8º idioma es el italiano. El italiano es un idioma perteneciente a Italia, un país que también ha tenido repercusión a lo largo de la historia y que básicamente ha sido un país que tal vez no ha tenido la mejor historia porque dentro de los años 1940 pues estuvo dentro de una dictadura que fue la de Mussolini. Pero aún así, actualmente Italia es un país muy hermoso, es un país que básicamente tiene una riqueza cultural muy grande, es un país que es de los más bellos, que tiene más paisajes, que tiene más maravillas y que aparte es un país que también ha sido influyente. Entonces yo considero que si realmente quieres como entender el arte, si quieres entender la cultura italiana, si quieres ir a Italia, sería muy bueno aprenderlo porque el italiano te va a permitir entender más a profundidad básicamente lo de los textos, lo de todo esto, y también te va a permitir que tú puedas en Italia básicamente entender más las cosas, hacer amigos y todo esto. Sabemos que uno aprende idiomas porque los idiomas te permiten a uno poder expandirse y poder hablar con más gente y poder hacer más amigos. Ahora vamos con el 7º idioma, el árabe. El árabe es un idioma que es hablado también alrededor del mundo, más que todo en la costa arábiga y ciertos países de África. El árabe es un idioma que no es tan fácil, ¿ok? Pero es un idioma que es interesantemente satisfactorio. Vas a poder hablar con mucha gente, vas a poder visitar lugares que son muchísimo más nuevos, que son lugares que tal vez no te habías imaginado visitando. También vas a poder ir a conocer muchas personas de diferentes culturas, vas a poder hacer muchas cosas que la verdad van a fascinarte. Aunque Arabia Saudita no sea un país que se ha caracterizado por ser el más pacífico,
Igual tiene ciudades como Dubái, que bueno, esto es en los Emiratos Árabes Unidos, pero también en los Emiratos Árabes Unidos se habla árabe. Entonces es como que si quieres visitar diferentes culturas, si quieres tener más intelecto en ese tipo de cosas, el árabe es interesante porque te va a permitir hablar con más personas, te va a permitir descubrir un país que básicamente, no solo un país, sino varios países que también son influyentes, pues son países de alta riqueza monetaria y cultural. Así que vamos con el sexto idioma. Vamos con el sexto lenguaje. Este es el portugués. El portugués es un lenguaje interesante, pues es básicamente un lenguaje de Brasil y de Portugal y de otras tipo de naciones. El portugués es un lenguaje que, bueno, siempre es conocido por ser un poquito divertido y todo esto. Ahora bien, ¿por qué deberías aprenderlo? Yo siento que, bueno, depende de tus objetivos también, pero yo siento que es un buen idioma, pues es hablado en un país que es Portugal, que Portugal tiene una riqueza cultural, es un país que también tiene cosas interesantes por visitar. Y también hablando de Portugal, Portugal es otro país interesante, es un país que también tiene personas que pueden llegar a ser interesantes. Bueno, yo considero que el portugués es algo que también te puede abrir muchas puertas y que es un lenguaje que es interesante y que no es tan difícil de aprender porque es muy parecido al español. Así que por estas razones considero que pues, sería importante aprender portugués porque es un lenguaje que te puede permitir llegar a ciertos países, que aparte es un lenguaje fácil porque es muy parecido al español y que es un lenguaje que siento que también vale la pena aprender porque básicamente te ayuda a conocer más gente, te ayuda a básicamente ser más inteligente y muchas más cosas. Por esta razón yo aprendería portugués. Vamos con el quinto lenguaje. El quinto lenguaje es el alemán. El alemán es un lenguaje pues de Alemania. Sabemos que su historia tampoco es que haya sido muy buena. Pero la razón por la que deberías aprender alemán es porque el alemán es básicamente un idioma que es también con una alta historia y entonces básicamente a lo que me refiero es que el alemán pues básicamente es un idioma que también te puede permitir abrir muchas puertas, irte a Alemania, irte a Austria, irte a ciertos países que básicamente te va a poder permitirte abrirte puertas laborales, te va a poder permitirte mejorar pues básicamente tus capacidades lingüísticas y poder tener en tu repertorio más lenguajes que podrás usar a la hora de hablar. Por eso es que considero que sería útil aprender alemán, porque es un lenguaje que también va a ser útil en algún caso que lo vayas a necesitar. Vamos con el cuarto lenguaje, el francés. Obviamente depende de tus objetivos personales, porque si tus objetivos personales son diferentes, para ti no está tan conveniente aprender francés. Pero en general el francés yo digo que es un idioma interesante, porque aparte de ser muy hermoso, de ser un idioma que yo considero que me gusta muy personalmente, es un idioma que es hablado en bastantes países de África, que es hablado en Francia y que es hablado también en Canadá. Es un idioma que también es internacional, pues sabemos que Francia es un país influyente, que es un idioma que también te lo pueden pedir y que tal vez algún día lo necesites. Y también que es un idioma que te puede permitir visitar una cultura muy interesante, conocerla más a fondo, conocer más personas y te permitirá tener más idiomas, más idiomas que vas a poder usar, que vas a poder demostrar tu habilidad que tienes para que seas más útil para la sociedad. Entonces, el francés es muy interesante por estas razones. Si quieres ir a Francia, si quieres ir a Canadá, si quieres ir a algunos países de África, el francés es muy útil, pues es hablado ahí y aparte es un idioma de alta riqueza cultural. El tercer idioma es el español, pero este obviamente pues está bien este video porque ya lo saben. El español es un idioma que es hablado en América Latina, bueno, menos exceptuando a Brasil, y también es hablado en España. Entonces, el español es importante porque también es una lengua que tiene muchos nativos, una lengua que es hablada más o menos por 500 millones de personas y es la tercera lengua más hablada del mundo. Aparte que es una lengua que es impresionantemente útil, o sea, porque no es tan difícil. Es una lengua hablada por muchas personas que si la hablas te va a poder permitir conocer a muchas personas y que básicamente si la hablas vas a poder tener más idiomas, vas a poder comunicarte con más gente, vas a poder llegar a más gente y vas a poder básicamente con lo que ya tienes poder seguir aumentando tu calidad de vida, poder seguir aumentando y poder seguir progresando e ir hacia otros países. Ahora el segundo
idioma es el inglés. El inglés es un idioma... El segundo idioma es el chino mandarín. El chino mandarín es hablado por 1.4 mil millones de personas, o incluso más. Y la cosa del chino mandarín es que es un idioma que básicamente, aunque sea muy complejo, es un idioma que también te abre muchas puertas, porque al hablarlo vas a poder interactuar con más de 700 millones de personas, o de 1.2 mil millones de personas, que dice el cálculo. Y entonces, es súper versátil, súper útil, porque el chino te permite básicamente poder interactuar con muchas personas, poder abrirte las puertas laborales, te permite poder entender una cultura que es muy discriminada más a fondo, te permite hacer muchas cosas que al final te permite básicamente seguir mejorando, seguir progresando tu vida y seguir yendo hacia la calidad de vida que quieres. Por esa razón yo aprendería chino, porque es un lenguaje que aparte es muy interesante, porque es un reto porque es un lenguaje muy difícil. Así que bueno, mira, por esa razón yo aprendería chino mandarín. Ahora, el inglés es el top 1. El inglés es el idioma más importante para aprender, porque básicamente es el idioma internacional, el idioma que está hablado en todo el mundo. Es un idioma súper importante porque es un idioma que es comercial, que es de la superpotencia más grande del mundo, que es Estados Unidos. Es un idioma que prácticamente si quieres tener una mejor vida, va a ser sí o sí lo vas a necesitar, porque si quieres ir a otro país, en cualquier país europeo hablan inglés. O sea, menos bueno, tal vez en España hablan español, pero si no quieres ir a España, sino por ejemplo a otro, vas a necesitar el inglés porque el inglés es una lengua auxiliar que te va a permitir que básicamente cuando estés en otro país puedes comunicarte efectivamente con personas sin llegar a joderte, porque si te llegas a comunicar en español es muy probable que en ciertos países no te entiendan nada porque el lenguaje auxiliar que se usa es el inglés, no el español. Por esa razón el inglés es tan importante, porque el inglés es el lenguaje mundial, el lenguaje comercial y el lenguaje que vas a ver, que tiene más contenido, que básicamente es el lenguaje hablado por prácticamente todas las personas que quieran tener un idioma auxiliar con el cual comunicarse. Entonces ahí lo entiendes que el inglés es impresionantemente útil, básicamente si quieres mejorar tu vida. Aparte que te va a permitir viajar por todo el mundo, ganar mucho más, porque la gente que es políglota o incluso bilingüe gana más plata o gana más dinero que las personas que no son políglotas o no son bilingües. Y por estas razones te recomendaría aprender estos 10 idiomas. Gracias por ver el video y espero que te guste. Hasta la próxima.